Bueno, ahora seguimos con mi pregunta, Bobino. Bueno, Salimos del reino del Poder Judicial, hablando de nobleza y todo eso, y quiero ponerme un poco en el rol del abogado litigante. Y quiero que Bobino cuente un poco su idea de dos dimensiones del proceso que son un poco como una continuación, hay una continuidad entre ellas. La idea del rol del abogado en función del proceso como juego y el proceso como batalla civilizada ante un tercero que dirime esa contienda como si fuera el emperador romano ante dos gladiadores. Eh, Ventajas de asumir esa idea y por qué la propones. o sea, en todo proceso judicial, digamos, hay un conflicto subyacente. Digamos, la idea del proceso, digamos, como subrogación de la guerra, como una batalla judicial civilizada, si quieres llamarla, pero una batalla con reglas claras de juego, hace que cada parte presente su caso de la manera más adecuada para el interés que representa. Y el interés siempre está presente, porque aún hay procesalistas que por una cuestión formal dicen que el Ministerio Público no es parte. Es parte en el sentido de que no es imparcial, ¿por qué? Porque representa un interés. Por más que sea un interés público, no deja de ser interés. Los abogados de la Procuración de Tesoro litigan como partes, o sea, y litigan casi en igualdad de condiciones, mientras que, por ejemplo, en el proceso penal, entre el fiscal y el juez no hay mucha diferencia de cuáles son las funciones que tiene cada uno y hay como una especie de mezcla. A mi juicio, esto de establecer claramente, digamos, esto de que, primero, desnuda el carácter material del conflicto y en eso, por ejemplo, el uso de las palabras también tiene mucho que ver. En Estados Unidos, a vos te persiguen y es, en un caso federal, es Estados Unidos contra Bovino. O sea, está claro que no desaparece de la escena que hay una persona que está persiguiendo, sino que está como Sí, primero en el sí, centro. sí. Acá es Pérez por estafa. O sea, Pérez soy yo y estafa el paradigma del desvalor, que es una conducta delictiva. Que hay una persecución no aparece en ningún lado, o sea, o que hay un conflicto no aparece en ningún lado. Es como, Sí, sí. es como la idea esta de la criminología positivista, de que el delito es como un hecho de la naturaleza, prácticamente, porque no es que hay alguien persiguiéndome, y al marcar claramente en un conflicto que alguien te persigue, surge la idea clara de que vos te tenés que defender. Mientras que si naturalizás esto como un hecho disvalioso per se, y que no hay una persona que te está persiguiendo, el derecho de defensa y el derecho contra, digamos, el proceso contradictorio no, digamos, no surge claramente la necesidad de. Por otro lado, digamos, a la medida en que no sea contradictorio, no sea una batalla reglamentada, con reglas claras digamos, respetando estándares de ética profesional fuertes y de juego limpio, eh, el derecho de defensa se ve siempre como un impedimento. O sea, uno está tratando de llegar a la verdad y el abogado defensor lo único que hace es molestar. Sí. Mientras que, por ejemplo, los estadounidenses dicen que ellos tienen un método, que es uno de los métodos posibles para buscar la verdad, pero ellos creen que es el mejor. Mientras que en nuestro derecho, y si uno lee, por ejemplo, autores más tradicionales como Pérez Maricón, Caro Olmedo sobre todo, y otros de la Escuela de Córdoba de la época gloriosa de la Escuela de Córdoba, eh, va a ver que se justifican una serie de facultades inquisitivas del tribunal. Sí. Carlos Olmedo dice que tener bien leído el expediente para el presidente del tribunal lo prepara para dictar la sentencia, que es lo que no debe suceder si es cierto que la sentencia debe salir Del juicio. en los casos que se llegan a juicio, porque es el método Sí. menos utilizado para llegar a una solución final. Pero en los casos que llegan a juicio debería resolverse según lo que pasó en el juicio, no que entre con el expediente bajo el brazo ya bien preparado, como dice Claudio Olmedo. La naturalización del proceso como algo no conflictivo termina perjudicando a la parte que se tiene que defender. Sí. Los estadounidenses no hablan, por ejemplo, de derecho de defensa, sino que siempre hablan de contradictorio y de que de la lucha, digamos, de las dos versiones va a ser más fácil para el juez y para el jurado determinar, digamos, no la verdad en términos absolutos, porque no creen en ese concepto, sino, digamos, cuál es la verdad jurídica a la cual hay que aplicar cierta regla sustantiva. Es muy gráfico el concepto de igualdad de armas. Claro, o sea, ellos no hablan de derecho de defensa. De hecho, lo que nosotros llamamos derecho de defensa lo tienen desarmado en varios elementos, como el derecho a contradecir al testigo de la acusación, el derecho a producir testigos. Lo que sucede quizás en la regulación también de la Convención Americana y del Pacto Internacional. No se habla de derecho de defensa, sino que está desarmado en varios de sus elementos. Acá en nuestra Constitución se habla de inviolable el derecho de defensa en juicio,
¿Qué es el derecho de defensa en juicio? No sabemos. La Corte, su jurisprudencia, muchas veces lo utiliza Que en la, igual- sentido amplio como debido proceso y a veces sí hace referencia al derecho de defensa en sí mismo. que la igualdad de armas también es algo que es abarcativo a las partes querellantes. Sí, pero además, o sea, te pone en igualdad, digamos, frente a un tribunal que no tiene necesidad de impulsar el proceso, porque hay dos partes muy bien preparadas para el caso, que le presentan todas las cuestiones de hecho y de derecho, digamos, que se deben discutir en el caso, el tribunal ahí sí puede cumplir el papel de árbitro imparcial, porque, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro procedimiento nacional? Lo único que falta es que haya una regla que habilite a uno de los miembros del tribunal a que baje a alegar, digamos, el día del alegato si no viene el fiscal. Pues todas las demás facultades las puede ejercer de oficio en caso de deficiencia o negligencia Sí, totalmente. del acusador estatal. Lo único que falta es que alegue, o sea, que Sí, por otra parte sea bueno que alega si no le genera sorpresa en el momento de la sentencia, sí, por la sí. teoría que el fiscal no sostuvo. Y todo eso, a su vez, digamos, el tema este del proceso como enfrentamiento, como guerra, no como guerra, sino como una batalla, digamos, una batalla jurídica apegada a ciertas reglas que deben respetarse, eh, primero genera la necesidad de controlar digamos, el respeto a esas reglas y colocan al tribunal en una situación, es más fácil para el tribunal, digamos, que está en situación de imparcialidad porque la actividad del proceso no depende, digamos, de su impulso, sino que ellos están ahí de árbitro. Cada vez que alguna de las partes plantea un problema o se opone, bueno, ellos resuelven. Y todo esto tiene un aspecto lúdico que, digamos, todos sabemos que en la práctica profesional nos tomamos los casos personalmente, más allá de Sí, que trabajemos muy bien, tenemos un colega, digamos, al que probablemente respetemos y a mi juicio lo ideal, no solo por los intereses de nuestro cliente, sino para mejorar la práctica profesional, es tener al mejor contrincante posible. sí. Porque lo peor que te puede pasar, por ejemplo, cuando defendés a una persona, es tener un fiscal negligente porque no te da la batalla que te da y vos no te defendés, no usas todos los recursos que tenés para defenderte. Para mí esto del enfrentamiento, primero, naturaliza el derecho de defensa como parte de un método de obtención de la verdad, no como un obstáculo, y una idea bien Sí, de la Inquisición, sí. como el defensor, interviene el defensor, no, que no intervenga porque cada vez que interviene es para embarrar la cancha y eso presupone un concepto que no es conflictivo del caso judicial y que parece que el perseguidor, sea estatal o privado, puede lograr digamos, la definición procesal de una verdad como si fuera en términos absolutos, como si existiera algo que pudiéramos llamar la verdad, mientras que el defensor lo único que quiere hacer es Sí, desarmar esa verdad. Y no es así, porque a un abogado le pasa cuando entrevista a un cliente que primero tiene una versión y que después cuando va al expediente, escucha todo eso, digamos, se da cuenta que es imposible hablar una verdad unilateral, sino que sí, sí. digamos, el caso tiene matices que está dado precisamente por el cruzamiento de las versiones. Eh, Eso requiere, por supuesto, mucho trabajo para un abogado para presentar el caso, no puede descansar en la actividad del tribunal, pero al mismo tiempo logra el respeto al principio de imparcialidad y yo creo que en eso consiste nuestro trabajo, en presentar de la mejor manera el caso y eso generaría también beneficios, por ejemplo, para la publicidad, porque tenemos que armar un relato que sea comprensible, no es que estamos para entretener, digamos, pero tampoco que duerma a los jueces, digamos, o al juzgador, y eso va a hacer que Con haya mucho elementos de... mayor comprensión, digamos, del relato, de la reconstrucción del hecho, porque en la facultad lo que tiene que, con la visión formalista que tenemos del derecho, es que estudiamos puro derecho sustantivo, los hechos están dados, y cuando llegamos al mundo, si no, Claro, si no probamos los hechos, todas las discusiones de derechos sustantivos son superficiales, porque no vamos a hacer las etapas si ni siquiera logramos probar el supuesto de hecho que permite la aplicación de esa regla sustantiva. Eh, yo creo que es mejor para el respeto de los derechos de las personas involucradas, es mejor para percibir digamos, el verdadero carácter de un caso que tiene que ver con lo conflictivo también destierra esta idea de que hay soluciones correctas, digamos, que es lo que como muchas veces se enseña en la facultad. Y yo creo que en la enseñanza estamos bastante lejos de eso, porque el hecho de trabajar con casos hipotéticos, donde también los hechos están dados y son unívocos, sí. eso solo antes se veía como, qué modernos que somos, pero eso tampoco no. Hay un desprecio por el tema de la enseñanza de los hechos y la prueba, más allá de las normas jurídicas probatorias, pero no de cómo opera la estrategia del caso.
digamos, en nuestra facultad, que para mí tiene que haber una fuerte reforma de la enseñanza del derecho. Un corte, una quebrada.